Hola, bienvenidos a una nueva entrevista en Cita de Libros en El Mostrador. Hoy me acompaña el destacado sociólogo e historiador Felipe Portales. Hola Felipe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Muchas gracias por aceptar esta invitación a conversar. Felipe ha escrito profusamente sobre democracia e historia de Chile. Tiene varios libros, como ¿Qué son los derechos humanos?, Chile, una democracia tutelada, los mitos de la democracia chilena e historias desconocidas de Chile. Y hoy vamos a conversar de su nuevo libro, editado por Catalonia, El Vaticano y la pedofilia, el Evangelio ausente. Para comenzar me gustaría preguntar cuál es el motivo de este libro, de dónde nace la idea de trabajar la pedofilia y el Vaticano en un volumen. Bueno, yo hacía tiempo que venía trabajando el tema del cristianismo, pero evidentemente en otra perspectiva, porque esto lo comencé a estudiar hace varios años. Y bueno, respecto de esto que ha pasado en los últimos tiempos, evidentemente que no cambió el enfoque general, porque yo tengo otros escritos que están ahí en barbecho, pero sí me pareció muy importante para cubrir este fenómeno, porque en definitiva lo que uno ve es que la iglesia está completamente en el suelo. O sea, aquí ha habido una crisis, una devastación, algunos dicen como la Reforma. Quizás es peor que durante la Reforma, porque acá en el fondo la iglesia está olvidando uno de los preceptos evangélicos más fundamentales. O sea, Cristo hace una durísima condena a quien provoca daño a los niños, y eso es la pedofilia. Eso yo te diría que, pero he querido ir mucho más allá de eso y tratar de buscar una explicación histórica para plantear los elementos que permitan superar este problema. Y desde ese punto de vista de la explicación histórica, ¿dónde crees tú que se origina el problema de la pedofilia en la iglesia? Y especialmente quizás si uno lo compara, como dices, a la Reforma, ¿ha originado esta crisis un cambio en el dogma de la iglesia, por ejemplo? ¿Tú ves que hay algún análisis tan profundo como eso? No, yo creo que lo que ha habido es la culminación de un proceso de corrupción derivado de un autoritarismo y de una concentración máxima del poder. Había un pensador católico muy famoso en el siglo XIX, John Acton, que acuñó una frase que debe ser de las más célebres de la historia, que dice que el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y es lo que le ha pasado a la iglesia. Y además él, muy interesante, porque él lo acuñó en el contexto de la lucha que él vio como laico, pero organizando a los obispos disidentes del Concilio Vaticano I, porque el Concilio Vaticano I fue toda una maquinaria que armó Pío IX para llegar a la tesis de la infalibilidad papal y para llegar a consagrar tesis absolutamente conservadoras y reaccionarias respecto de todo lo que eran los derechos y libertades que se estaban abriendo en el mundo. Y eso lo hicieron Gregorio XVI y él en varias encíclicas, y la culminación iba a ser esto, que solo le dio para la declaración de infalibilidad papal, porque llega Garibaldi y justo tiene que suspenderse el concilio indefinidamente por la toma de Roma por la unificación italiana. Me gustaría que conversáramos quizás sobre esta idea de una corrupción, la culminación de una corrupción absoluta. Desde el otro lado, ¿hay una falla, tú crees, de los estados laicos, respecto de haber liberado a la iglesia y que actuara como quisiera, sin hacerla responsable por sus actos? También en la estructura judicial, por ejemplo. A ver, ahí hay dos puntos. Uno, que no, yo creo que está bien que todas las iglesias y todas las religiones tengan plena libertad. El problema es, claro, el problema es que aquí se ha desvirtuado completamente, y por cierto que hay un tema muy complejo respecto de la justicia. Además, hay que considerar que el tema de la pedofilia es un tema muy difícil de enfocar judicialmente, porque yo creo que la tortura y la pedofilia, además del grave daño que involucran, por esencia son delitos cometidos en la absoluta privacidad. Son delitos que es muy difícil comprobar también.
en cierto modo. O sea, claro, algunas comprobaciones se pueden hacer, por supuesto, pero es difícil de comprobar porque generalmente hay un victimario y una víctima. Entonces, claro, es un cuadro complejo. Y eso, claro, los estados debieran evidentemente tener mayores... claro, también se han heredado muchas cosas en los estados católicos de fueros o de cosas aparte que tiene la Iglesia. Eso debería terminar, claro. Pero no el respeto, por supuesto, a la Iglesia, a las diversas iglesias, tiene que ser pleno, o sea, desde el punto de vista de que puedan ejercer su labor pastoral. Eso. Y desde el punto de vista de la responsabilidad, ¿quién aquí se hace responsable por los actos de ciertos miembros de la Iglesia? ¿Tú cómo crees que un problema tan generalizado como la pedofilia puede eventualmente alcanzar un estatus de solución? Bueno, hay que pensar en el corto, mediano y largo plazo. O sea, desde el punto de vista de la Iglesia Católica, yo creo que esto pero desnuda absolutamente que se necesitan cambios fundamentales de cómo se organiza la Iglesia. No de sus dogmas, no de su doctrina. Si el problema es que esto ha demostrado que la Iglesia no está aplicando su doctrina, todo lo contrario. O sea, por eso yo pongo el Evangelio ausente. El Evangelio ausente y su propia doctrina social. La doctrina social de la Iglesia yo creo que es perfectamente elogiable, pero el problema es que no la está aplicando. Entonces, ese es el gran problema, no aplicar lo que se predica. No, hay un problema de inconsecuencia monumental, sí, monumental, pero inconsecuencia en definitiva. ¿Y cuánto de responsabilidad, y quiero ser muy cuidadoso con esta pregunta, tiene el público laico respecto de la tolerancia frente a estos hechos? Y me refiero especialmente a casos nacionales, como el de Caradima, el más emblemático me parece, en que hubo constantemente una negación de que esto fuera posible, de que una persona como tan respetada y connotada como Fernando Caradima pudiera efectivamente abusar sexualmente de otras personas. Bueno, yo creo que hay varios elementos ahí. Evidentemente que hay cosas de la condición humana. La condición humana se niega muchas veces a aceptar cosas terribles y sobre todo cosas terribles hechas por entidades que para ellos son sagradas. Entonces, claro que es muy difícil. Es muy difícil. Lo es difícil en todos los ámbitos de la vida, en los ámbitos políticos, en los ámbitos nacionales, en los ámbitos familiares, en los ámbitos sociales, pero evidentemente que en el ámbito religioso llega a ser todavía mucho más traumático, podríamos decir, el tener que enfrentarse a hechos terribles y totalmente, hasta diría, sorpresivos, entonces que descompaginan todo lo que la persona de alguna manera se ha construido desde el punto de vista de su visión de mundo, ¿no? De su visión de ciertas cuestiones fundamentales. Entonces, no es tan difícil. Lo que sí, yo diría que por eso los laicos podrían tener más explicación en su actitud tan indolente, pero lo que ha sido absolutamente escandaloso es la actitud de la jerarquía, de, en el fondo, encubrir, incluso diseminar, porque cuando uno ve que el sistema tradicional era que al sacerdote denunciado se trataba de salvarlo de cualquier condena y se lo cambiaba, y no se le avisaba a los nuevos fieles quién era el que venía. Entonces se producía un efecto pero totalmente contrario, o sea, en lugar de parar la cosa y de sancionarla, se la dejaba impune y se la diseminaba. Es increíble, porque estamos hablando de una organización milenaria, o sea, que además, cuando algunos dicen, es que no sabíamos muy bien de qué se trataba, pero ¿cómo vayan a saber si hace 1700 años que la Iglesia recibe en confesión las manifestaciones de las mayores miserias humanas a través de la confesión auricular? O sea, decir que ellos no sabían bien de qué se trataba, no. Yo, como lo pongo en el libro, constituye un agravio a la inteligencia, ¿no? Colocar eso. O sea, por favor.
Entonces se produce una defensa corporativa, pero de una inconsecuencia gigantesca y de un daño y de una autodestrucción, en definitiva. Esto, lo más patético es que se produce también una suerte de autodestrucción moral de la propia Iglesia. ¿Por qué crees tú que porque uno podría pensar que esto es una conducta antiintuitiva, ¿no? Una institución dedicada a cuidarse, a generar poder de sí misma, no tendría por qué encubrir hechos, a menos que fueran absolutamente generalizados. ¿Dónde nace esta necesidad? Yo difiero eso. Yo creo que la institución no tiene esa finalidad. La institución como tal tiene la finalidad de darle un servicio al mundo y de promover los valores evangélicos. O sea, su finalidad principal no es acrecentar su poder. Desgraciadamente ha caído en eso por este proceso de corrupción que yo mencionaba, pero no es esa su finalidad en ningún caso. Desde el punto de vista, digamos, doctrinario, desde el punto de vista de su definición, no debería ser para nada eso. Pero ha caído en eso. Hablemos del caso chileno, volvamos a hablar un poco del caso chileno. En el libro eres bastante duro con referirte a los casos de pedofilia y el comportamiento de la Iglesia en Chile. Además, pareciera ser que hoy la Iglesia es, además del Evangelio ausente, la Iglesia ausente. Está bien callada la Iglesia Católica frente no solo a este tema, sino otros también. ¿Cómo ves tú la jerarquía de la Iglesia Católica chilena hoy? Bueno, partamos por la constatación de que el Papa, al único país al cual le pidió la renuncia a todos los obispos, fue Chile. O sea, no es que yo haya fijado mis ojos en Chile, sino que es claro que ha sido el país más devastado, digamos, como país, considerando sus dimensiones, por supuesto. Obviamente que hay muchos más casos en muchos otros países, pero considerando la dimensión del país y el comportamiento del episcopado, sobre todo, o sea, un comportamiento realmente puede decirse que ha sido el peor de todo. Y eso es lo que al final indignó al Papa, que el Papa mismo fue bastante obstinado en mantener por años ciertas actitudes increíbles, como lo del obispo Barros, y el mismo caso de Ratzinger, a quien designó en su comisión de 8 cardenales de reorganización de la curia, y lo designa en el 2013. Ya se conocía toda la historial de Ratzinger respecto al caso Caradima, por lo menos. Y él hizo oídos sordos, pero ya cuando se dio cuenta finalmente su indignación fue total. ¿Y esa indignación tú crees que se ha transmitido a sus propios obispos, los que nombró luego de pedirles la renuncia a los otros? Yo creo que lamentablemente el caso de Francisco ha sido muy errático y muy contradictorio, porque en varios de los nombramientos nuevos de obispos hay casos de obispos que están siendo investigados judicialmente o por lo menos varios también denunciados como o sea, casos de obispos controvertidos por el tema del tratamiento de la pedofilia. Entonces, ahora recién un caso que tampoco se sabe mucho porque la Iglesia desgraciadamente no ha cambiado su actitud de fondo. Está pidiendo perdón permanentemente, pero no cambia de actitud. Entonces ahora vimos el caso del obispo Roncagliolo, ¿no es cierto? Que tampoco quedó muy claro por qué, pero lo sacaron del país. Supuestamente parece por estrés, pero también tiene denuncias, al parecer, de situaciones de abuso, pero tampoco nada queda claro. Yo por lo menos que leo bastante, que estoy al tanto de las noticias, no me quedó claro. No sé si, por ejemplo, si tú tienes alguna mayor claridad, pero quedó bastante en la nebulosa el caso, ¿no? Esto fue hace un mes atrás, ¿no? 2 meses. Entonces, te va confirmando que no hay no se está cambiando la actitud de fondo, ni siquiera en este plano de la investigación de los casos y del esclarecimiento de la situación. Todo es con forceps. No sé, me imagino que viste hace un par de semanas, creo que la semana pasada, la declaración del Papa Francisco respecto de la posibilidad eventual de una renuncia y que esto no sería una catástrofe.
un segundo papa al hilo, renunciado, ¿tú cómo crees que le pegaría a la iglesia hoy? A ver, no, yo en ese caso, a ver, yo creo que, pero esto lo creo desde hace mucho tiempo, yo creo que si a los obispos se les pone la edad de 75 años, perfectamente un papa podría tener podría colocarse, incluso el papa es mucho más, el cargo de papa es mucho más complicado que el ser obispo, ¿no? Y es mucho más trascendente. Entonces, si a los obispos se retiran, se supone, de ser obispo activo a los 75 años, perfectamente uno podría pensar que el papa podría terminar a los 75 años. Pero claro, yo sé que tú no vas a eso, pero claro que hay una segunda renuncia. Bueno, él ya tiene 85 y tiene problemas de salud. Entonces, no, yo creo que no tendría por qué ser eso mismo, no tendría por qué ser un problema, creo yo. No lo veo como problema. Pensándolo, claro, es un cambio de... Sí, perdón. Sí. Sí, pensándolo desde la perspectiva de que al parecer este era el papa más progre que había en el horizonte, digamos. Un papa jesuita, argentino, no sé si especialmente liberal, pero definitivamente más liberal que Ratzinger y que Juan Pablo II. Sí, pero curiosamente él tenía una trayectoria muy conservadora dentro de Argentina, incluso fue provincial muy joven y peleó con todo el círculo jesuita más progresista, pero peleó totalmente y estaba retirado en Córdoba y de repente Juan Pablo II, no sé, a través del nuncio, qué sé yo, lo rescatan, entre comillas, y lo llevan de arzobispo a Buenos Aires, pero él siempre tuvo una fama muy conservadora doctrinalmente. Lo que pasa es que, claro, él, bueno, es una personalidad compleja y también hay gente que puede ser conservadora en algunos aspectos y progresista en otros. Y él efectivamente, por ejemplo, él tiene un trato muy, muy afable y muy, muy comprensivo con los judíos, por ejemplo, cosa que todavía la Iglesia Católica resiente como uno de sus grandes problemas históricos. Sin embargo, Francisco ha tenido una actitud muy... Y también en lo ecuménico. En lo ecuménico también Francisco ha sido bastante abierto. Pero por otro lado ha mantenido cosas férreas que evidentemente significan discriminación, como el caso de la mujer, o sea, cambiar el estatus de la mujer dentro de la iglesia. No, él no ha avanzado nada. También en el campo del control de la natalidad, en fin, hay una serie de, también eventualmente colocar el celibato opcional, en fin, hay una serie de puntos doctrinarios los cuales no se ha apartado ni un ápice de la línea de sus predecesores. Por otro lado, ha demostrado tener una mayor inquietud social, en fin. Sus encíclicas son bastante progresistas, digamos, en materias sociales, económicas. Y él tiene posiciones muy críticas a la civilización actual, individualista, neoliberal. Claro, hay toda una complejidad también en su posición. Me gustaría preguntarte por el libro mismo, por la investigación. ¿Cómo fue el proceso de hacer esta investigación? ¿Qué fue o cuáles fueron los puntos más difíciles en el proceso del trabajo para arribar a este libro? Un proceso doloroso, ¿eh? Yo soy católico y evidentemente tú leíste el libro y te debes dar cuenta que haberlo escrito es fuerte. Pero quedé muy contento porque yo creo que es el mejor aporte que uno puede hacer en función de solucionar estos problemas, porque la tendencia natural es taparlo. Cuando son cosas muy terribles, la tendencia humana es tratar de tapar, tratar de olvidar un poco. No, pero si esto no, pero si ya va a cambiar, no, pero si hay... Pero no, pues hay que entrar a fondo, a ver qué ha pasado, porque esto es algo terrible. Pero entonces hay que comprenderlo, y para comprenderlo hay que estudiarlo a fondo, y hay que irse a las raíces históricas. Y claro, son años de trabajo, de estudio. Entonces, claro, es bien complejo. ¿Qué sensación tuviste tú, a pesar de que uno no pregunta si era entrevistado, pero uno tiene la curiosidad? O sea, ¿tú lo leíste entero? ¿Qué te impactó mucho? Sí. Me impacta
me impactó, me llamó mucho la atención ¿cómo decirlo? La meticulosidad para recopilar datos, para hilar una historia con mucho detalle. ¿Qué me impactó también, o qué sensación me deja? La misma sensación que me dejan otros libros que narran esta terrible crisis. Rebaño de Contardo, los dos de Caradima, de Monkeberg y de González con Covarrubia y Guzmán, Sodoma de Martel, o sea, esa sensación de un poco vacío. Yo también fui criado católico, entonces también hay una decepción profunda de la institución, y no solo en términos de la pedofilia, también en términos de la agenda moral, si uno quiere, la agencia moral de la Iglesia, el tratamiento tan duro al matrimonio, a los divorcios, al matrimonio homosexual, al tema del VIH, de una Iglesia que además era muy progresista hace muchos años, o hasta hace 40 años era muy progresista y defensora de derechos humanos, y que caiga de ese pedestal es sin duda social y culturalmente doloroso. Sí, sí. Aunque cuando uno ya ve la historia más larga, se da cuenta de que esa iglesia progresista fue un punto. Digamos, no, tienes razón, y yo también comparto lo que tú dices, pero uno está viendo que esto fue después del Concilio Vaticano II. Históricamente fue ayer. Y claro, y en Chile se dio de forma muy especial por la labor de defensa de los derechos humanos, que fue muy notable. Silva Enrique, un Enrique Alvear, un Carlos Camus, etcétera, con Fernando Estía, la labor con la Vicaría de la Solidaridad, etcétera. Evidentemente que hicieron historia, y para bien. Entonces sí, yo también comparto contigo, o sea, el contraste en el caso chileno sobre todo es pero monumental, es gigantesco. Entonces, claro, yo creo que sobre todo para un chileno, pero yo creo que no es solo para cualquier católico, yo creo que el proceso que se ha vivido es tremendo. O sea, puede ser que sea más acusado, más claro, es más contrastante en el caso de Chile. Felipe, para terminar, nos gustaría preguntar ¿qué estás leyendo? ¿Que nos dejas alguna recomendación? Además, por supuesto, de el Vaticano y la pedofilia. Sí, que estoy leyendo. Fíjate tú que justamente ayer estaba pensando, a ver, hace tiempo que no inicio una lectura de un libro que no esté yo trabajando. Lo que pasa es que, claro, yo trabajo leyendo, entonces, a ver, es re complicado el tema del descanso. Hay una anécdota que, por ejemplo, que es muy divertida, que es sobre, creo que era, no sé si Pío Baroja, que de repente estaba él, uno de los escritores españoles de fines de comienzo del siglo XX, estaba sentado, reflexionando. Entonces pasa un amigo de él que dice, qué bien, usted está descansando. No, estoy trabajando. Y después lo vio haciendo jardinería. Entonces, ahora sí que está trabajando. No, ahora estoy descansando. Es un problema para los que trabajamos mucho en la cosa intelectual, cómo descansar. Y entonces, también, claro, es difícil, pero sí, hay libros ahí esperándome, sí. Bien, Felipe, te agradezco mucho esta entrevista. Espero no, a ti. Que nos están viendo puedan leer, visitar, revisar El Vaticano y la pedofilia, editado por la editorial Catalonia. Y lo último que te quería decir era que yo cuido mucho, bueno, en mis otros libros también, soy muy riguroso, soy obsesivo, y me gusta, porque muchas veces uno lee cosas y dice, pero este gallo, ¿de dónde la está sacando? Entonces a mí me gusta ponerlo todo, ¿de dónde lo estoy sacando? Por lo menos. Quiero ser consecuente con eso. Sí. Se agradece esa rigurosidad, especialmente en los temas peliagudos como la pedofilia de la Iglesia. Hasta la próxima. Muchas gracias. Felipe. Gracias. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti y al mostrador.